El hombre que tenía dos memorias. Conocí al hombre porque necesitaba hacerme una consulta. Después de escucharlo atentamente y revisar sus documentos, le dije que su caso no tenía la relevancia legal que él suponía, pues ni él ni ningún otro comunero eran dueños de las tierras que poseían dentro de sus comunidades. Le expliqué que las comunidades campesinas, por ser personas jurídicas, son las únicas propietarias de los territorios comunales y que los comuneros solo son usufructuarios, es decir, tienen derecho a usar las tierras que trabajan y a beneficiarse de sus frutos, pero no pueden venderlas porque no son sus legítimos propietarios. Le aconsejé que solicitara a la directiva comunal un certificado de posesión de esas parcelas que creía suyas, asegurándole que ese documento era suficiente para garantizarle la tenencia de esas tierras. Aquí aparece que tu comunidad tiene un título de propiedad que está inscrito en los registros públicos, le dije, mostrándole esa información en mi celular. Absuelta la consulta de esa manera, de pronto el hombre me dijo: me agradaría ser su amigo, porque me gusta la claridad de todo cuanto dice y cómo sabe explicarlo. Por eso creo que puedo confiarle un caso muy particular que me ocurre. Le respondí que, por mi parte, no tenía inconveniente alguno. Al fin y al cabo, todos deseamos tener más amigos en cualquier tiempo y lugar. De otra parte, me resultaba gratificante que alguien depositara su confianza en mí, y añadí con una sonrisa: ya que somos amigos, si gustas, puedes llamarme por mi nombre. No me hago problemas por eso. Y, si quieres, puedes contarme eso que deseas confiarme. Entonces me relató que tenía un sueño recurrente en el cual aparecían signos de carácter incásico y que, al despertar, se encendía en su mente algo así como una nueva memoria. Era como si hubiese vivido otra vida, pues recordaba haber pertenecido a los Quipucamayoc del tiempo de los incas, donde, como en una escuela, le enseñaban a elaborar diversos cordeles con lana de llama, alpaca o algodón, y a representar con ellos distintos significados. También recordaba el valor simbólico del grosor y los colores de sus hilos, así como los cientos de formas posibles de hacer los nudos, cada uno con un significado propio, al igual que sus múltiples combinaciones. ¿Puedes en este momento decirme qué te dice tu memoria de la otra vida que tuviste?, le pregunté. No, después de esos sueños, esa memoria me persigue por 1 o 2 días, y luego se va retirando, porque yo tengo que atender las preocupaciones de mi vida actual. Al notar mi creciente interés, continuó explicándome que esos quipus no eran solo instrumentos para llevar cuentas de la población, las cosechas, los tributos o los almacenes del Estado. Según lo que su otra memoria le había dado a conocer, también servían para transmitir mensajes que contenían conocimientos, habilidades, experiencias y técnicas sobre toda clase de oficios y saberes. Con ellos, decía, podía enseñarse cómo sembrar un tipo de maíz, en qué tierra y en qué tiempo hacerlo, o bien indicar cómo pulir una piedra, trasladarla hasta la obra, levantarla e insertarla en el espacio donde debía calzar perfectamente aprovechando su forma, para darle estabilidad estructural al muro. Incluso podían codificarse fórmulas para preparar remedios para un montón de males, recomendando qué hierbas, cortezas y otros ingredientes usar, cómo mezclarlas y, en su caso, si debían hervirse o solo infusionarse. Y así, cada quipu podía contener instrucciones minuciosas para cientos de tareas humanas. Como me pareció fascinante aquello que mi nuevo amigo evocaba con su otra memoria, esas experiencias que acaso pertenecían a una vida anterior o a algo más profundo, le confesé que siempre había creído que las acciones de los hombres no desaparecen así por así, sino que permanecen grabadas en una suerte de materia oscura e invisible para nosotros, pero cargada de la huella de todo lo que ha sucedido. Tal vez, pensé, toda la historia de cada uno de los hombres que en este mundo han sido, esté escrita allí, en esa sustancia que conserva la esencia del tiempo. Por eso, le sugerí que cuando volviera a tener aquel sueño, y ya despierto, anotara en un cuaderno todo cuanto recordara. Así, después de leer esos apuntes, quizá podríamos descubrir qué más había aprendido entre los quipucamayos, y de otra parte, llegar a conocer el verdadero sentido de esos recuerdos que lo perseguían tras cada sueño. Y para eso, le obsequié un grueso cuaderno nuevo que por ahí tenía. Amigo, entonces, ¿usted cree que no me estoy volviendo loco?, me dijo con evidente preocupación. ¿Loco?, respondí con una leve sonrisa.
¿Acaso no te has dado cuenta de que, en este mundo, todos andamos un poco locos, dementes, enajenados, trastornados, perturbados, desquiciados, chiflados y hasta idólatras de nuestras propias ideas? Y quizá sea por eso por lo que no soportamos a un visionario, es decir, a ese alguien a quien ciertas revelaciones le permiten ver más allá de lo evidente. Amigo, ojalá que eso que me está diciendo fuera verdad, inquirió con voz temblorosa. Esa era tu verdad, le respondí, pero desde que la has compartido conmigo, ahora es nuestra verdad. ¿Acaso no es verdad todo lo que sentimos, percibimos o pensamos en cada instante de nuestras vidas? Claro que lo es. Y añadí, en tono confidencial, pero no le digas a nadie lo que te está pasando. Si lo haces, creerán que te estás enloqueciendo y te enviarán primero a un psicólogo, luego a un neurólogo y finalmente a un psiquiatra, quienes, con sus medicamentos, sí que lograrán volverte loco de verdad. Después de que se marchó, su relato hizo saltar todos mis tornillos flojos. Pasé varias horas en soledad, entregado a una terca reflexión sobre el contenido de aquella otra memoria que habitaba en mi amigo. Finalmente llegué a una conclusión. Aunque los quipus no representaban fonemas capaces de registrar palabras habladas, sí parecían encerrar conceptos, cantidades y, quizá, ideas codificadas de un modo distinto. No fonético, pero igualmente racional. A partir de lo que él me contó, advertí que quizá la evolución del conocimiento humano en los Andes había seguido un camino diferente, incluso inverso al del pensamiento occidental. En Europa, desde los filósofos griegos, se impuso la idea de que el mundo podía conocerse a través de la razón. Para ellos, lo esencial era descubrir los principios universales, las primeras causas, el ser de las cosas, antes que ocuparse de experimentos o comprobaciones. La reflexión pura era más noble que la técnica, y la filosofía, entendida como ejercicio de la razón, otorgaba prestigio intelectual y posición en esas sociedades. El conocimiento experimental, tal como hoy lo entendemos, no surgiría en Europa, sino mucho tiempo después, entre los siglos XVI y XVII, durante la llamada Revolución Científica. Fue entonces cuando nació la idea de que la verdad debía demostrarse con la observación y la experiencia, y no solo con el poder del razonamiento o la palabra de los sabios. En cambio, en el mundo andino, el conocimiento se edificó sobre la observación, la experiencia y la evidencia. Los antiguos peruanos conocían el mundo con los ojos de la curiosidad y de la paciencia. No separaban el saber del vivir. Su ciencia era la experiencia misma, repetida una y mil veces hasta volverse costumbre. No buscaban dominar la naturaleza, sino comprender su lenguaje, como quien aprende a escuchar una voz que siempre ha estado allí. Cada andén era un laboratorio del cielo, cada piedra una lección de equilibrio. En Moray, los círculos de la tierra parecían escalones del pensamiento, donde las semillas eran puestas a prueba bajo distintos soles y fríos, hasta descubrir todos sus secretos. En los templos, las sombras del Inti se medían con una precisión que unía el tiempo de los hombres con el de los dioses. Sus sabios no escribían fórmulas, ni trazaban líneas sobre pergaminos. Tejían el conocimiento con las manos, con la memoria y con los colores de los hilos y los nudos de los quipus. Cada planta, cada piedra, cada estrella era un signo anudado en el gran quipu del mundo. Y así, sin llamarlo experimento, fueron los primeros en entender que la verdad se prueba con los hechos, y no solo con las palabras. Al cabo de un tiempo, volvió a visitarme, trayendo consigo casi medio cuaderno lleno de los apuntes de todo cuanto su otra memoria le había revelado. Como yo debía salir al centro de la ciudad, lo invité a acompañarme. Así podríamos seguir conversando durante el camino. Al llegar, lo invité a pasar al mercado central para tomarnos un jugo de frutas. Cuando hicimos el pedido, él se limitó a pedir uno de papaya sin azúcar. Le pregunté con la mirada el por qué, y él, sonriendo tímidamente, me respondió: porque soy muy dulce. Reímos, y mientras bebíamos, le conté algunas de mis especulaciones sobre aquello que nos unía. Vi en sus ojos que mis palabras le resultaban gratas, y que encontraba en ellas una respuesta a sus propias dudas. En eso, al mirar mi reloj, noté que se acercaba la hora exacta en que debía atender una diligencia judicial. Me despedí con prisa y me dirigí a las oficinas del Poder Judicial. Apenas crucé su puerta, esta idea me golpeó furiosamente. Tamare, me olvidé de pedirle el cuaderno con sus notas, pero como el asunto que me ocupaba era importante, entonces me calmé pensando que lo vería después. Sin embargo, no volví a verlo. Pasaron los días, las semanas, hasta que tiempo después, un pariente suyo vino a buscarme para pedirme que le devolviera unos documentos sobre unas tierras comunales que, según decía, mi amigo me había confiado. Le expliqué que él no me había dejado ningún documento y
y que más bien esperaba de su parte un cuaderno donde había escrito, de su propio puño, algunas experiencias oníricas que estábamos investigando. El hombre bajó la mirada. Luego, con voz pausada, me dijo que mi amigo había muerto hacía un mes en su pueblo comunal a causa de un coma diabético. Debió notar mi desconcierto, porque intentó consolarme prometiendo que volvería pronto para una consulta jurídica y que de paso me traería aquel bendito cuaderno, pero nunca regresó.